Yo no soy quien piensan. Viene uno detrás de mí. A quien no merezco desatarle las sandalias. Muy buenas noches a todos católicos informados. Sean bienvenidos a un café con tres de fe, el cual quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Y bien, durante esta hora estaremos con ustedes degustando la fe, mi colega y amiga Yareni Ortega y una servidora, Alejandra Villegas. Yare, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ale. Me da mucho gusto estar aquí tanto contigo como con todos los católicos informados que comienzan a seguirnos desde sus hogares. Quiero compartirles que este programa es producido por nuestra colega Jessica de la Cruz y la temática que llevaremos este día gira en torno a San Juan Bautista, ya que el día de mañana estaremos celebrando su nacimiento. San Juan Bautista es un personaje muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, aunque quizá hemos escuchado muy poco sobre él o hemos meditado muy poco en su vida. Pero esta noche queremos adentrarnos un poco más en esta gran vida, en esta gran espiritualidad que nuestro santo llevó. Así también los invitamos a participar en nuestras preguntas que se subieron a Twitter y a Instagram. La primera de ellas es, ¿cuándo se celebra la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo? Y la segunda son los 3 oficios de Cristo indispensables en nuestras vidas. Así que esperamos que puedan ir a responder estas preguntas. Y bien, Kathleen, como ya lo vieron a través de nuestras redes sociales en el menú que acabamos de subir, bueno, durante este programa, como bien también ya lo comentó Yareni, estaremos degustando la fe a través de la festividad de San Juan Bautista. Y bueno, para ello tenemos preparado para todos ustedes 2 segmentos. En uno de ellos participará Gelacio de la Cruz y en otro participaremos nosotras las conductoras. Asimismo, queremos compartirles que tenemos 2 secciones. La sección de carga de fe, en esta ocasión estará compartiendo con nosotros Gabriela Villegas y la sección de Orando y Confiando a cargo de Katia Ortega. Y bueno, también ya es momento de dar inicio a este programa. Vamos a recibir a Gelacio Cruz con un fuerte aplauso que nos acompañará con el tema La voz que clama en el desierto. Muy buenas noches, Gelacio. Bienvenido a Kathleen. Qué gusto tenerte en esta noche aquí con nosotros. Hola, muy buenas noches, Ale. Muy buenas noches, Yareni. Muy buenas noches a todos los católicos informados. Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestra productora Jessica de la Cruz. Y bueno, ya sin más, queremos que nos compartas acerca de quién es Juan el Bautista. Pues para compartir acerca de Juan Bautista, es necesario retroceder al Antiguo Testamento, a donde están precisamente las raíces para poder hablar de Juan Bautista. Para nosotros resulta quizás bastante fácil, bastante sencillo echarle un vistazo a los 4000 años de historia que tenemos en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero para el pueblo de Israel fue un poco diferente, o seguramente que fue muy diferente, ¿no? La vivencia de cada día. En ese caminar en el que con luces y sombras fue manteniendo las promesas que Dios le hizo, manteniendo la fe y recibir también las profecías que se le fueron dando al pueblo de Israel a lo largo del tiempo por medio de los profetas. Y por ahí del año 750 antes de Cristo, bueno, con el profeta Isaías, él profetizó en el capítulo 40 en adelante una consolación para el pueblo, que vendría una consolación para el pueblo de Israel. Y junto con ello, bueno, también la profecía de la llegada del Mesías. Junto con esta profecía también se dan algunos detalles de cómo sería su llegada, cómo nacería el Mesías, los sufrimientos que tendría que pasar, la gloria que habría de recibir y cómo el mensaje de salvación se extendería ahora no tan solo para el pueblo de Israel, sino
sería un mensaje con carácter universal, ¿sí? Y después de que el pueblo había regresado, porque este es un periodo muy importante en el que el pueblo de Israel también sufrió la deportación a Babilonia por parte del rey Nabucodonosor, empiezan a su regreso a surgir algunos grupos políticos religiosos a su regreso, como lo fueron los fariseos, posteriormente los saduceos, los esenios y los celotes, de los cuales incluso uno de los apóstoles, Simón, formaba parte de este grupo de los celotes. El último de los profetas, o el penúltimo de los profetas, digámoslo así, fue el profeta Malaquías, alrededor del año 450. Y posterior a él, bueno, vienen al menos 400 años de un silencio, digamos, de Dios, en el que no surgió otro personaje que le fuera recordando al pueblo, que le estuviera insistiendo la vivencia de la ley que Moisés le había dado, sino que hasta finales del siglo I antes de Cristo, bueno, se da un acontecimiento muy importante cuando el sacerdote Zacarías le había correspondido, incluso por suerte se había designado, el hecho de que le correspondiera ofrecer el incienso de la tarde. Y en el momento en que él entra al santuario para ofrecer el incienso, se le aparece allí el ángel Gabriel para hacerle el anuncio de que su esposa Isabel le daría un hijo. Cabe mencionar que tanto Isabel como Zacarías, bueno, ya eran personas de avanzada edad, ¿no? Avanzada edad. Y bueno, nos dice la Escritura que eran personas que de un comportamiento ejemplar delante de Dios, ¿no? Comportamiento irreprochable ante la ley de Dios. Y bueno, a mí me llama mucho la atención cómo después de tantos años, qué perseverancia la de este matrimonio, ¿no? Porque el hecho de no tener hijos, un matrimonio, pues era una situación muy difícil, ¿no? Incluso considerada una maldición. Entonces, pues al final, digamos, casi de su vida, obtienen la respuesta por parte de Dios por medio del ángel Gabriel, que le hace ese anuncio pues tan importantes para ellos. No vamos a entrar en muchos detalles para poder abarcar más aspectos de la persona de Juan el Bautista, ¿no? Lo importante es que incluso con las dudas le trae una consecuencia, porque de inicio no le cree al mensaje, ¿no? Cuando el ángel le dice que va a su esposa a tener un hijo, él le dice, pues, ¿cómo va a ser si ya los dos somos de avanzada edad, ¿no? Y bueno, eso le trae una consecuencia, que se queda sin poder hablar. El pueblo está haciendo oración afuera, ¿no? Y él, pues no sale porque está precisamente recibiendo el mensaje del ángel. Y cuando sale, pues no le puede comunicar lo que ha pasado, porque se queda sin poderle hablar al pueblo, ¿no? Entonces, le da algunas características de cómo sería incluso este hijo, ¿no? De que no beberá licor, no tomará vino, y que será incluso lleno del Espíritu Santo desde el mismo seno materno, ¿no? Y bueno, terminado este episodio, dice, al terminar el servicio de Zacarías, regresó a su casa con su esposa Isabel. Y bueno, después de unos días, su esposa
quedó esperando familia, ¿no? Y fíjense que sucede una situación bien especial, ¿no? Porque justamente después de este anuncio que se le hace a Zacarías, a los 6 meses, bueno, de nueva cuenta el ángel Gabriel se presenta, pero ahora para hacerle un anuncio a la Virgen María, ¿no? A la Virgen María. Y igual no lo vamos a describir, pero ya conocemos nosotros todos ese pasaje como la anunciación, como el momento de la anunciación. Y bueno, al recibir María este mensaje, y incluso el ángel le manifiesta que su prima Isabel, a la que llamaban estéril, pues ya tiene 6 meses de embarazo, ¿no? Entonces, ella se prepara para poder ir a hacerle una visita, ¿no? Y cuando ella llega a la casa de Zacarías y saluda, ese saludo que escucha Isabel hace que el niño pues salte de gozo en su seno, ¿no? Y queda llena del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, por consecuencia, el niño también recibe esa efusión del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, llega el tiempo de dar a luz a Isabel, y a los 8 días presentan al niño al templo, ¿no? Y aquí también se da una situación bien especial, ¿no? Porque todos los familiares de Isabel querían que el niño se llamara como su papá y le decían, oye, es que ¿cómo le vas a poner Juan si no hay ningún Juan en tu familia, ¿no? Ponle Zacarías. Entonces, entre la duda le preguntaron con señas a Zacarías cómo quería que se llamara el niño, ¿no? Entonces le pasaron unas tablillas y él escribió en esas tablillas, Juan es su nombre, ¿no? Y en ese momento se le soltó la lengua y empezó a hablar con normalidad. Después de esta situación, pues regresan a su casa, ¿no? Fíjense que cuenta el libro hay un evangelio que se llama el protoevangelio de Santiago, que cuenta, ustedes recordarán el pasaje aquel donde Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, ¿no? Pues cuenta este protoevangelio de Santiago que Zacarías estaba de nuevo en el templo cuando se da esta situación y los soldados le preguntan que dónde está su hijo, y como él se niega a decirles dónde tiene escondido Isabel al niño, pues ahí muere mártir Zacarías, ¿no? Ahí muere mártir. Entonces, pues el niño Juan, bueno, es educado por su madre como nazareo, es educado como nazareo. Y seguramente que al morir su madre es cuando él decide, no tenemos una edad concreta, ¿no?, en la que podamos decir que tenía, cuando decidió formar parte del grupo de los esenios, donde recibe toda la formación y asume los compromisos, porque este grupo tenía una serie de compromisos muy importantes que ahorita los vamos a comentar rápidamente. Los esenios eran los miembros de una secta judía establecida alrededor del año 150 hasta más o menos el año 70 después de Cristo, cuando son eliminados por las tropas de los romanos junto con la destrucción del templo. Hasta ahí llegaron en esa época los esenios, ¿no? De tal forma que cuando Juan asume todos estos compromisos y después, ya cuando aparece en el año 26,
ya de nuestra era, a las orillas del río Jordán, pues es de llamar la atención, sobre todo porque les va a llamar la atención estos aspectos que asumen dentro de ese grupo de los esenios, que fíjense, tenían su propia sinagoga, solventaban sus propias necesidades, casi no utilizaban el dinero. Cuando viajaban de una comunidad a otra, porque vivían así en comunidades, eran hospedados y eran alimentados gratuitamente por los miembros de la comunidad a la que llegaban. No poseían esclavos, no reconocían diferencias, salvo en el plano moral, donde hacían la diferencia de lo puro y lo impuro de lo que señalaba la ley de Moisés. No menospreciaban lo que es el matrimonio, sin embargo, se abstenían de él, aunque algunos sí decidían casarse. Y tenían normas morales de mucha exigencia para con ellos mismos. Y al integrarse a estos grupos, a esta comunidad, tenían que prometer observar ciertas reglas, ¿no? La primera, honrar a Dios, ser justos hacia el prójimo, no herir a nadie, ni aun siendo provocados, detestar el mal, alentar el bien, ser leales, amar la verdad, desenmascarar a los hipócritas. Esta palabra me resonaba porque él en su predicación cómo le reclamaba precisamente o le echaba en cara a los fariseos esta situación. No robar nada, abstenerse de toda ganancia ilícita, esperaban un Mesías para establecer el reino de los justos y se abstenían de los placeres de la carne. Todo esto, fíjense, contrastaba mucho cuando aparece, les decía Juan el Bautista, contrasta mucho con la vestimenta que utilizaban los fariseos, ¿no? Porque Juan, por lo que podemos leer en los evangelios, bueno, tenía un vestido de pelo de camellos, ¿no? Con un cinturón de cuero, y se alimentaba de langostas y de miel silvestre, ¿no? Y cuando, bueno, los fariseos, pues con sus mantas lujosas y todo esto, ¿no? Entonces, y más su mensaje, que era un mensaje, pues de conversión, incluso a producir los frutos de esa conversión. Y bueno, la firmeza y exigencia de su mensaje es el respaldo del testimonio de su propia forma de vivir, ¿no? Con aquella fuerza y con aquella certeza que él podía predicar precisamente tanto por sus años de preparación como por su experiencia de vida, ¿no? Era muy congruente en su forma de vivir. Algunos momentos importantes en la vida de Juan el Bautista, enumeré 3 nada más hay muchos, ¿no? Pero 3 momentos. Uno es donde declara y señala precisamente a sus discípulos cuando le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Otro acontecimiento muy sobresaliente es el bautismo de Jesús. Cuando él entre las demás personas se acerca para ser bautizado por él y él se resiste a bautizarlo precisamente porque no se siente digno. Incluso lo expresa diciendo que no soy digno de desatar las correas de su sandalia, ¿no? Yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: conviene que lo hagamos así para cumplir toda justicia, ¿no? Y entonces acepta ser bautizado y es cuando desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Otro aspecto que yo considero muy importante es la predicación que le hace a Herodes, ¿no? Cuando le echa en cara de manera firme el hecho de que esté tomando
por esposa a la mujer de su hermano, ¿no? Y bueno, a la postre esto le va a costar la vida, ¿no? Pero son así como de los puntos muy, muy sobresalientes en esta situación. Algunas de las características a considerar, pues su propia vida de oración y toda su preparación que tenía, la valentía para la predicación, tanto a los fariseos, ante el mismo rey Herodes, su vida de sacrificios que demostraba con su forma de vestir y con su forma de alimentarse incluso, ¿no? La humildad, era un personaje con mucha humildad al reconocer, sobre todo ya cuando estaba en la cárcel y le dicen, oye, mira que unos discípulos tuyos están yendo ya con Jesús, ¿no? Y él dice, conviene que así suceda, ¿no? Que él crezca y que yo disminuya, ¿no? Él es el importante, no yo. Yo solo tenía que decir que ya estaba aquí, ¿verdad? Su fidelidad, él permaneció fiel hasta la muerte, ¿no? Hasta el momento de que fue decapitado. Y su fe inquebrantable en la misión que Dios le había encomendado. Y bueno, Juan es un ejemplo de la seriedad con la que se debe vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Como debiéramos enfrentar con firmeza toda nuestra vida y la misión con la que, o el servicio más bien que se nos encomienda. Quiero comentar así rapidísimamente un aspecto que a veces pasamos por alto y que como lo tenemos tan común, siempre tenemos en la Sagrada Eucaristía las palabras de Juan el Bautista y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Incluso entonamos un cántico, ¿no? El cántico del Cordero. Y justamente después del cántico, cuando el sacerdote hace la elevación, ¿sí? Y dice, repite y actualiza justamente las palabras de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que resuenan hasta el día de hoy en nuestra iglesia, ¿no? Y bueno, como otro dato es dentro de los tres personajes importantes, Jesús y María es el único al que se le celebra el día de su nacimiento. La verdad, Gelacio, hasta aquí todo esto que nos has compartido es bastante enriquecedor para todos y desde luego también un llamado, ¿no? Porque tú iniciabas diciendo, el mensaje de Juan Bautista es un mensaje para todos los tiempos, porque no solamente para el momento en el que él empezó a llamar a los israelitas, sino también para nosotros, el mensaje de convertirnos, de volver hacia nuestro Señor Jesucristo, de decirle que lo necesitamos en nuestra vida, y que desde luego también necesitamos y queremos esa salvación. Yo creo que hasta aquí es bastante enriquecedor todo esto que nos has compartido y definitivamente nos abre ese panorama de toda la vida valiosa de este santo que realmente nosotros debemos de encarnar también en nuestras vidas. Sí, hay mucho que se pueda comentar, hay muchos más elementos, ¿no? Pero sí, definitivamente es trascendente el llamado constante a la conversión y a producir los frutos que le agradan a Dios, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta temática, la verdad es que estuvo excelente y bueno, pues te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Gelacio. Muchas gracias por la oportunidad y me llevo mi café. Adelante. Pues bien, católicos informados, de esta manera hemos concluido esta primer temática que, como bien lo acaba de decir Gelacio, nos recuerda ese llamado al que todos estamos invitados, a hablar en la verdad, a ser testigos auténticos de nuestro Señor Jesucristo y si es posible y si es necesario, más bien hasta el martirio, llegar hasta esas últimas consecuencias. Bueno, hasta este momento queremos ahora dar paso a mandar unos saludos a Crisela de los Santos, a Margarita Bundio, Miriam Villegas,
Gisela Landa y Sandra Luz López. También a Rosalba Hernández. Gislanda nos dice: qué gran ejemplo de Juan Bautista ser congruente en su forma de vida. Muchas veces nos cuesta tener esa gran fortaleza y gran valor para vivir así. Su fidelidad, su fe y reconocer ante todo el lugar que tenía en su camino. Reconocer a Jesús. Gracias, Catolin, por su apostolado. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir dejando sus comentarios, ya que daremos nuevamente lectura de ellos hasta el final. Vamos a pasar ahora a una carga de fe que está a cargo de Gabriela Villegas, para quien pido un fuerte aplauso. ¿Sabías que el próximo 29 de junio nuestra Santa Iglesia conmemora la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo? Bienvenido a esta carga de fe, Catolín, en donde te voy a contar más detalles acerca de esta festividad. Y lo primero que tenemos que recordar es quién es Pedro y quién es Pablo. Bueno, pues empecemos con Pedro. Pedro es originario de Galilea. Su nombre era Simón y fue un pescador. En uno de los encuentros que tuvo con Jesús, él le dijo: sígueme, que yo te haré pescador de hombres. Ahí podíamos entender cuál iba a ser una de sus misiones. Sin embargo, dicha misión quedaría más concreta cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Por el otro lado tenemos a Pablo. Él es originario de Tarso. Su nombre era Saulo y fue un perseguidor. Pero de igual manera, cuando tuvo un encuentro con Cristo Jesús, Él le dijo: ¿por qué me sigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y ante eso, Pablo se convirtió. Después llegó a ser uno de los principales propagadores del Evangelio, y hoy lo conocemos como el apóstol de los gentiles. De Pedro y de Pablo no conocemos mucho acerca de su relación. Sin embargo, podemos encontrar que en Gálatas, Pablo reprende a Pedro por una actitud que él tuvo. Pero esto no fue algo que los apartó o que impidió que ellos siguieran llevando el Evangelio de Dios. Ahora bien, podrás preguntarte, ¿pero por qué es que la iglesia conmemora el mismo día a ambos apóstoles? Muy bien, ahora, a través de los siguientes puntos, trataré de explicarte y de esclarecer esta duda. Y lo primero que tenemos que recordar es que en el punto número 1, San Agustín de Hipona nos dice en uno de sus sermones que Pedro y Pablo no se pueden ver de una manera distinta. Esto quiere decir que los tenemos que ver en una unión, llegándonos a aparecer en ellos la figura de unos hermanos. Punto número 2. Ambos instituyeron la iglesia en Roma. Y esto fue porque, a causa de que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca, desde ese momento Pedro asumió que él iba a dirigir, iba a cuidar el rebaño de Dios. Y por el otro lado, Pablo iba a ser un evangelizador incansable. Punto número 3. Ambos son pilares de nuestra iglesia, son parte de la columna espiritual. Ante esto, el Papa Francisco nos dijo que Pedro, Pablo y la Virgen María son ese sostén espiritual. Ellos son quienes nos van a guiar y nos van a conducir en nuestra vida de fe. Punto número 4. Ambos padecieron un martirio en Roma. Fueron prisioneros en una iglesia de la Plaza de Roma. Punto número 5, y este es el último, Catolín. En este punto nos dicen que ellos son un ejemplo de lo contrario a Caín y Abel. En este punto, Benedicto XVI nos dijo que ellos eran lo contrario justamente a Caín y Abel, ya que si ellos caían en el pecado, con Pedro y con Pablo íbamos a tener todo lo contrario, la gracia, y aparte en ellos íbamos a poder tener la nueva institución de la hermandad. Pero eso no es todo lo que te quiero decir, sino que quiero invitarte a que también juntos oremos por el Papa Francisco, ya que el día 29 también se celebra el Papa. Pues recordemos que él es
quien tiene también a su cargo y quien dirige y quien cuida y guía el rebaño de Dios. Así que es por ese medio que tenemos que orar por él. Quiero invitarte a pedir que el Espíritu Santo descienda en él para que, guiado por el Espíritu Santo, pueda tomar las mejores decisiones por el bien de la Santa Iglesia. Pero eso no es todo, ya que de Pedro y de Pablo también tenemos grandes enseñanzas. Y quiero comenzar con Pedro. Pedro, recordemos que dejó todo por seguir a Jesús. Es por ello que él nos deja la enseñanza de dejar todo. ¿Qué tenemos que dejar? Tal vez comodidades, tal vez aquellas cosas que nos puedan atar a lo terreno. Y en ese caso tenemos que dejar todo, despojarnos de todas aquellas seguridades y comodidades para que podamos estar y seguir a nuestro Señor Jesús. Y por el lado de Pablo, podemos aprender a ser unos evangelizadores incansables. Pablo llevó el evangelio a todos lados. Él no se dejó vencer, llevó la palabra. Y hoy te invito a que también nosotros transmitamos la buena nueva. Esto lo tenemos que llevar a nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros compañeros de trabajo e incluso con las personas que no son tan cercanas a nosotros, para que así, como él lo dice en su epístola a los Corintios, ay de nosotros si no prediquemos el evangelio. Por último, quiero pedir que San Pablo y San Pedro, grandes apóstoles, rueguen por nosotros. Dios te bendiga. Agradecemos a Gabriela Villegas esta carga de fe con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por compartirnos estos datos bastante enriquecedores también para nuestra vida espiritual. Y definitivamente tenemos aquí dos testimonios, Pablo y Pedro, quienes también ejemplo de San Juan Bautista. Ellos se vieron guiados por el Espíritu Santo y se vieron, por tanto, guiados para seguir predicando ese mensaje de conversión hacia todo el pueblo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar ya pauta al segundo segmento que está a cargo de Yareni Ortega y una servidora, para quienes pido un fuerte aplauso. Este segundo segmento, Catolín, ha sido titulado por nuestra productora El Último Profeta. Y bueno, ya en el primer segmento, Gelasio nos compartió muchos puntos acerca de la vida de Juan el Bautista. Y siguiendo, por tanto, en esta línea de hablar de aquel quien fue y quien sigue siendo hasta ahora la voz que clama en el desierto, tanto Yare como una servidora, queremos hablar y resaltar de la importancia de su mensaje que radica en ese conviértanse y crean en el Evangelio. La misión y vida de Juan radica principalmente en los dos apelativos con los que solemos referirnos a él. El primero de ellos, el Bautista, porque bien sabemos que durante su vida, San Juan se encargó de atraer a la gente hacia él, hacia el río Jordán, para que fueran bautizados con el agua, y así poder proclamarles y anunciarles que debían arrepentirse y convertirse. El segundo apelativo es el de precursor, porque bien sabemos, y como ya lo compartió Gelasio, él fue concebido 6 meses antes de Jesucristo. En esto consistió su misión, en preparar el camino del Señor. Y en sí, podemos preguntarnos cuál es el papel o la misión del precursor. Esto es sencillo, Catolín. Su misión o su papel es ayudarnos a cada uno de nosotros a darnos cuenta que estamos necesitados de salvación. Y para ello, obviamente, para ser salvados, pues necesitamos de un Salvador. Juan el Bautista sabía perfectamente cuál era su papel y cuál era su misión. Por tanto, también sabía que él no era el Salvador. Pero como sabía esto también en su misma vida y a la hora de predicar, por eso insistía en que volteáramos a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único quien puede colmar nuestros deseos, quien puede sanar nuestras heridas y quien puede, desde luego, también perdonar nuestros pecados. Si queremos encontrar un ejemplo quizá un poco más específico, imaginemos que nos encontramos en una gran ciudad, donde hay muchos enfermos, y de repente llega el mejor médico de todo el mundo a dar consultas gratis para sanar a todos aquellos que tengan alguna dolencia.
pues claramente todos aquellos enfermos querrán acudir rápidamente a él. Pero ¿qué tal si hay un enfermo que es asintomático? Un enfermo que no sabe la gravedad que está ocurriendo en su cuerpo, pues claramente se va a perder de esta oportunidad. En este sentido, Juan ayudaba a todas las personas que no sabían que estaban enfermas en su alma, y él permitía que el mensaje de Cristo no pasara de largo, sino que más bien él poco a poco los iba acercando, les iba anunciando que detrás de él venía un Mesías. Y como él reconocía a Dios, pues hacía saber a todas las demás personas que necesitaban un Salvador. Así también nosotros hoy en día estamos llamados a hacerles saber a los demás que necesitamos ser salvos, y para eso necesitamos de la presencia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el mensaje de San Juan Bautista tiene que permanecer actualizado durante todo el tiempo, porque si no ocurre de esta forma, entonces fácilmente podremos caer en la vanidad, en la blasfemia, en la arrogancia e incluso en el odio a la religión. Hoy necesitamos más personas que sean como San Juan Bautista, más personas que quieran anunciar la buena nueva. Si miramos los últimos capítulos del Apocalipsis, entonces nosotros podemos encontrar que los últimos ataques del demonio contra la iglesia serán específicamente en endurecer a las personas, haciéndolas creer que no necesitan de conversión. Y sí, Catolín, en efecto, esto es demasiado fuerte, es demasiado duro. Y ya también nuestro Señor Jesucristo nos lo decía cuando específicamente dijo que si estos días no se acortaran, todos perderían la fe. Podríamos llamar estos días específicamente, Catolín, como los últimos sacudones que Dios nos da. Los últimos momentos en donde Dios nos dice, ¡hey, despierten! Conviértanse, crean, arrepiéntanse. Vuelvan, es tiempo de que cambien de vida, aún es momento. Sin embargo, Catolín, aún en medio de todos estos sacudones que Dios nos puede dar en los últimos momentos, el demonio no duerme, el demonio no descansa y siempre estará a la expectativa, quizás esperando para aprovecharse y acechar. Y en estos momentos, el demonio también aprovechará para endurecer los corazones de todos nosotros. Y en efecto, cuando volvemos a retomar lo que dice el Apocalipsis, se nos detalla también que aún viendo todo esto, aún sabiendo todo esto y conociéndolo, la gente no se convirtió. Por eso, Catolín, es que te decimos que el mensaje de San Juan es bastante importante, es bastante actual y es necesario que nosotros lo tengamos muy presente también en nuestras vidas y que también reflexionemos acerca de qué es lo que nos toca hacer. Lo primero es que recordemos que todos estamos llamados a ser profetas, obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. Todos estamos llamados a anunciar ese arrepentimiento y esa conversión que necesitamos tener. Tengamos mucho ojo en esto. San Juan Bautista empezó a bautizar con el agua. Y a pesar de que él tenía un gran protagonismo quizá en ese entonces, siempre buscó hacerse cada vez más pequeño y más pequeño, porque sabía que vendría uno más que bautizaría con el Espíritu Santo. Él reconocía que el Mesías vendría detrás de él y por eso nunca quiso hacerse la gran persona, nunca quiso considerarse el más importante, sino siempre buscó que Cristo aumentara y él disminuyera poco a poco. Como San Juan reconocía que Jesucristo era Dios, entonces sabía que él necesitaba que los corazones de aquel entonces se mantuvieran purificados y libres de malas intenciones. Hoy nosotros también, católico informado, estamos llamados a ser específicamente esas voces que claman en el desierto, esas voces que predican el Evangelio y que invitan y que atraen a más almas para que recobren el buen camino en el Señor. También, por eso es que en este sentido queremos compartirte 3 oficios que fueron tanto indispensables en la vida de San Juan Bautista y así como indudablemente también en la vida de Cristo nuestro Señor, para también invitarte a que estos 3 oficios los tengas también en tu vida como importantes e indispensables para predicar la buena nueva. Y pon mucha atención porque, bueno, esta es una respuesta de las que hay en redes sociales. Me refiero al triple ministerio de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Es decir, la palabra predicada, celebrada y vivida. Comencemos hablando del profeta, que es en lo que nos vamos a centrar un poco más a propósito de la vida de San Juan Bautista. ¿Qué es ser un profeta?
El profeta es el que habla de parte de Dios. Pero claramente, para hablar de su parte, primero hay que conocer el mensaje. Tenemos que escuchar y conocer lo que Cristo nos ha enseñado a través de las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. Una vez conocido el mensaje que se nos ha transmitido, entonces podremos también enseñárselo a los demás de una forma íntegra, porque nunca tenemos que acomodar las palabras de Cristo a nuestro antojo o nuestra conveniencia. Y aunado a esto, pues queremos compartirles algunas características específicas que todo profeta debe tener. La primera característica es la verdad. El profeta siempre debe hablar en la verdad. Y un claro ejemplo que también nos lo da San Juan Bautista es cuando él se enfrentó con Herodes, diciéndole que no podía tener como mujer a Herodías. Catolín, es necesario que el profeta tenga siempre en cuenta que debe hablar en la verdad delante del rey o delante de aquel que no es el rey. Esta tarea de hablar siempre en la verdad es primordial, porque una vez que entonces nosotros empezamos a predicar realmente lo que es la verdad, estamos seguros de que necesitamos de esa conversión y de que también queremos ese arrepentimiento. Hace unos días acabamos también de recordar a un gran santo, Santo Tomás Moro, y él también con su vida testificó hablar en la verdad y defender hasta el último punto lo que era realmente cierto. También San Juan, por si fuera la excepción, dio su vida por defender la verdad. Quizás nosotros no estamos llamados hasta gran punto de darle nuestra vida, pero sí a hablar siempre en la verdad. La segunda característica es la persecución. Hay que tener bien claro que el profeta siempre es perseguido. Y esto lo podemos ver incluso desde el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas eran tomados a locos y por eso mismo muchos fueron rechazados, fueron perseguidos, desterrados de sus tierras y muchos de ellos también los mataron. Del mismo modo le ocurrió a San Juan Bautista. Él fue asesinado, ¿por qué? Por anunciar la verdad, por llevar siempre la buena nueva, porque a las personas que lo escuchaban no les parecía el mensaje que él anunciaba. Del mismo modo, y quizá de una forma más leve o peor, ocurre hoy en nuestros días. Muchos de los católicos hoy son perseguidos por declarar su fe. Muchos de nosotros perdemos amigos porque quizá nuestros ideales no son conformes a los del mundo. Pero tenemos que estar siempre dispuestos y preparados a saber que el que ama a Cristo y el que defienda la verdad siempre va a ser perseguido, pero va a tener una gran ventaja, que es la salvación. La tercera característica consiste en vestirse de desierto. Juan vivió desposeído de riquezas, de afectos y de amigos. Y así también el profeta debe de seguir este ejemplo. Debemos de desapegarnos a aquello que más nos agrada, aquello con que más nos sentimos cómodos. Debemos de estar dispuestos a tener por encima de todo, incluso de nuestros familiares, a Dios nuestro Señor. Porque Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas y el primer lugar en todo y para todo. Y con respecto a esto, también cuando desarrollábamos esta temática, yo pensaba que le pido mucho a Dios que nos ayude específicamente a Catolín, porque también podemos pues apegarnos a los medios de comunicación, podemos apegarnos a estar saliendo siempre bien en una cámara. Y sin embargo, como somos portadores de ese mensaje, queremos llevar a más almas ese mensaje de nuestro Señor, también debemos de vivir en esa parte el desapego. No solamente quedarnos con aquellas cosas que quizás nos hacen lucir, que quizás nos hacen hasta perder el tiempo, sino más bien también procurar siempre anunciar la buena nueva. La cuarta característica es la renuncia y la penitencia. El profeta siempre tiene que tener un espíritu de renuncia, un espíritu de penitencia para después poder predicarlo a los demás. Hay que hacerles saber a los demás que este camino no es fácil, que hay que ir por ese camino pedregoso y hay que pasar por esa puerta que es muy angosta. Pero por eso tiene que haber católicos que estén dispuestos a trabajar en las tareas que son más duras, en las tareas más incómodas, pero siempre ofreciendo todo como un sacrificio agradable a Dios. La quinta característica es el silencio. Si bien es cierto es que el profeta está llamado a ser esa voz que clama en el desierto, también está llamado a guardar silencio. Guardar silencio para ser prudente cuándo y cómo debe de decir las cosas. Y yo espero también que reflexionemos en la carta de Santiago,
porque Él mismo nos dice y nos invita a tener cuidado con la lengua, porque con la lengua podemos al mismo tiempo bendecir y maldecir también a nuestros hermanos. Y la última característica es la belleza. Catolins, hoy la belleza es algo que resalta mucho en el mundo actual. Pues claramente podemos ver que la belleza se transmite a través de los sentidos y estos sentidos pues los percibe el hombre y los hace llegar a su corazón. Si nosotros vemos las cosas que nos rodean, si nosotros vemos los programas de televisión que se nos presentan, las películas que salen en el cine o aquella propaganda que podemos ver en nuestro día a día, pues vamos a ver que quizá es una belleza muy material y muy superficial. El profeta tiene que estar dispuesto a hacerle ver a las demás personas la belleza de Dios, la belleza de su creación, la belleza del prójimo, la belleza de todas las bendiciones que el Señor nos hace llegar en nuestro día a día. Estas son las 6 características del profeta. Y hasta ahora podemos decir entonces que donde hay verdad, arrepentimiento, conversión, penitencia, desierto, persecución, silencio y belleza, hay un buen profeta. El segundo oficio es el de sacerdote. ¿Y quién es sacerdote? Bueno, sacerdote es aquel que ofrece sacrificios a Dios. Y hoy quiero que entendamos la palabra sacrificio como aquellos regalos que le podemos hacer a Dios. A lo largo de todas las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver diferentes personajes que ofrecen específicamente sacrificios, que le ofrecían regalos a Dios. Y a lo largo también del Evangelio nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se ofreció también como sacrificio por cada uno de nosotros, para que fuéramos redimidos de nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros también aprendamos de este oficio para que le podamos dar a Cristo nuestro Señor muchos regalos. ¿Y qué sacrificios podemos hacer nosotros hoy en día al Señor? Esto lo podemos hacer de 3 maneras. En nuestra vida laical, con la Santa Misa y con la palabra. Vamos a comenzar hablando en nuestro diario actuar, que es la vida laical. Nosotros en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros hogares o en cualquier lugar en el que nos desenvolvamos, siempre que hagamos nuestras actividades ofreciéndoselas a Dios y siempre que las hagamos como Él nos lo manda, entonces podremos ir santificando poco a poco nuestra vida y haciendo estos obsequios al Señor. Pero si nosotros en nuestro diario vivir vivimos quejándonos o no nos gusta hacer tal cosa o desobedecemos en tal cosa, pues entonces esa santidad que el Señor nos quería dar a través de las cosas cotidianas, pues no se nos va a otorgar. Por eso hay que actuar siempre de manera agradable al Señor. El segundo es la Santa Misa. Y la Santa Misa es lo mejor que podemos ofrecerle a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque allí el misterio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz se actualiza y nos hace partícipes a cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo de Cristo Jesús. Y el último, que es el de la palabra, pues quizá sea un poco más fácil de entender. Si nosotros ofrecemos regalos a Dios a través de la palabra, pues claramente puede ser a través de las alabanzas, a través de las oraciones que nosotros hagamos, a través del rezo del Santo Rosario, hablándole bien a otro hermano de otra persona, ayudando a otro a través de nuestras palabras, dando un consejo, y de muchas maneras nosotros podemos ofrecer este tipo de regalos al Señor. Ser sacerdote, entre otras cosas, implica también ser intercesor. Presentar oraciones y súplicas por los demás. Y esto, Catolín, solo lo podemos cumplir si obedecemos al mandamiento que Cristo nos ha hecho, que es que nos amemos los unos a los otros, para que así de esta manera podamos entonces interceder por aquellos que amamos, pero también por aquellos a los que debiéramos de amar más. Hablemos ahora del último ministerio de Cristo, que es el de Rey. ¿Pero de qué reinado hablamos? Del reinado de Jesucristo. Bien sabemos que nuestro Señor es un rey de cruz, es un rey coronado de espinas. Y bueno, esto es muy importante saberlo. Sabemos también que es un rey que quiso hacerse servidor de todos, que no vino aquí a que todo el mundo lo sirviera, sino por el contrario. Pero bueno, de esto quizá ya hemos hablado un poco más. Hoy hablaremos de un rey que confía. Ser rey es ser Señor.
Señor de uno mismo y Señor también de las circunstancias que rodean en cada momento de nuestras vidas. Pero sobre todo también es tener la convicción como verdaderos hijos de Dios que Él nunca nos abandona y que siempre estará en cada momento con nosotros. Ser rey es no angustiarse por nada. Es tener un total y completo abandono en el Señor, sabiendo que Él nunca nos va a mandar algo a nuestra vida que realmente sea muy dañino, sino que todas las cosas que va a permitir que nos ocurran serán para nuestro bien. Hoy recuerdo aquí las palabras de Santa Faustina que decía, aunque tú me hicieras morir, yo seguiré confiando en ti. Y este es el tipo de confianza que nosotros debemos tener. Y quizá en los momentos de dificultad, cuando otro hermano está pasando por uno de estos, podamos decirle, no te preocupes, tú confía y abandónate en el Señor. Esto es más fácil decirlo, pero vivirlo se convierte en algo un poco más complicado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la confianza plena en el Señor comience a nacer en cada uno de nosotros? Nos lo dice San Juan en su primera carta, de que la conciencia no nos aprieta. Él dice así: queridos, si nuestra conciencia no nos acusa, tenemos confianza ante Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Ser reyes es disfrutar de todo sin estar apegado a nada. Es decir, estar abierto por completo a todo el plan de Dios y también, desde luego, a dejar aquellos apegos que nos esclavizan. Ser rey, Catolín, es desde luego amar a Dios por encima de todo, incluso cumpliendo lo que Jesús nos enseñó, por encima de nuestro Padre y de nuestra Madre. Ser rey es tener autoridad, pero tenerla en el lugar en donde se nos ha puesto. Es decir, si a mí me hicieron rey de un lugar, pues entonces voy a ordenar con autoridad, pero no tengo que ir a meterme en otros lugares donde no me corresponde. Entonces, Catolín, si somos reyes, pues actuemos como tales. Siempre que estemos en un lugar, reinemos con autoridad y reinemos también, sobre todo, con humildad, recordando que primero debemos obediencia a nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana, Catolín, no solamente celebraremos el nacimiento de un niño, sino que también celebraremos un regalo de Dios para todos los tiempos, un regalo de Dios para todos nosotros. Y con esto nos podemos dar cuenta también, Catolín, de todo eso que necesitamos, de ese mensaje que necesitamos de una verdadera conversión y de una verdadera un verdadero creer en la buena nueva. Y poco a poco, conforme vayamos caminando en este camino de fe, entonces vamos también ir viendo cómo vamos convirtiendo nuestro cuerpo y nuestra alma. O mejor, ¿por qué no decirlo así? Convirtiendo primero nuestra alma para que sea salva y en consecuencia nuestro cuerpo. Que por medio de este triple ministerio de Cristo, al cual también nosotros estamos llamados, sepamos ser aquellas voces que clamen en el desierto. Que como San Juan Bautista también seamos esos últimos profetas que se encarguen de anunciar arrepentimiento y conversión a todas las personas que nos rodean. Esta es la invitación que nosotras como conductoras les hacemos, pero que sobre todo San Juan Bautista nos hace a cada uno de nosotros. De esta manera concluimos este segundo segmento. Los despedimos con un fuerte aplauso. Esperamos que todo esto que hayamos podido compartir a la luz del Espíritu Santo sirva para nuestra vida diaria y también para, desde luego, volver la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a dar continuidad con la siguiente sección que me refiero a Orando y Confiando, a cargo de Katia Ortega. Así que recibimos en los estudios de Catolín, dándole un fuerte aplauso. Hola, Catolín, estoy muy contenta de poder compartir contigo estos momentos de oración. Así que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, en esta noche. Queremos darte las gracias una vez más por este programa que con la gracia de tu Espíritu Santo has inspirado, y el día de hoy con estas temáticas tan hermosas donde hemos aprendido más sobre San Juan Bautista y también en la carga de fe sobre los apóstoles Pedro y Pablo. Hoy tú quieres alimentar nuestro espíritu, nuestra alma.
algo que seguramente estos 3 personajes hacían era orar. Por eso hoy queremos aprender de ellos y concluir este programa con la oración, pidiendo tu gracia, especialmente pidiendo aquella gracia que derramaste sobre Juan el Bautista, que era llamado como la voz que clamaba en el desierto, aquel precursor del Mesías que anunció, que abrió el paso para que pudiera venir Jesús como Salvador nuestro. Gracias, Señor mío, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes a imitar a este santo, a imitar su voz, a imitar su anuncio, porque él fue profeta desde que estaba en el seno de su madre, cuando saltó de alegría, porque vio que María se acercaba a su madre Isabel y él sabía que estaba Jesús y por eso saltó de gozo, porque María venía y porque también ya se había dado aquel anuncio a María Santísima, que sería madre del Salvador. Y desde ese entonces, con la alegría, Juan el Bautista anunció, profetizó. Y hoy también queremos nosotros ser profetas. Queremos llevar también ese triple ministerio, sacerdote, profeta y rey, con todos estos consejos que nos daban en la última temática. Señor, ayúdanos y perdónanos, porque todos nosotros tenemos una voz, pero preguntémonos para qué hemos ocupado esta voz que tú nos has dado. Quizá en la mayoría de nuestra vida o de nuestro día a día, nuestra voz solamente puede hacer habladurías sin sentido, decir quizá tonterías. Tal vez con nuestra voz solamente sabemos quejarnos o mentimos o hablamos mal de los demás, o tal vez simplemente no decimos nada con nuestra voz y no estamos haciendo un uso de ella, porque tú nos la has dado, Señor, y tú quieres también que anunciemos, así como lo hacía este santo. Ayúdanos, Señor, a darle un buen uso a nuestra voz, a nuestra boca, pero sobre todo a todo aquello que hay en nuestro corazón, porque la boca habla de lo que hay en el corazón. Y hoy queremos poner en tus benditas manos este programa y todas las intenciones que nos han dado todos los católicos que nos están sintonizando. Queremos pedirte de manera especial la intercesión de San Juan Bautista, de San Pedro y de San Pablo, por la salud de Lilian Palmeros y de Joshua Luis Domínguez. Te pedimos para que con tu ayuda y con la intercesión de estos santos y de María puedas confortarlos y hacer que su corazón y su cuerpo, si es tu voluntad, sanen. También por el eterno descanso de Gerardo Montano Cueto, de Miguel Zacatlán y David Martínez, y por todas sus familias que seguramente están viviendo un duelo, pero que, Señor, recordemos la alegría de la resurrección para que eso pueda confortarlos. Queremos pedirte por las almas del purgatorio, por todas aquellas almas que quieren, anhelan nuestros rezos por ellas y pronto puedan estar en la presencia del Padre. También por los sacerdotes, por la Iglesia Universal, por las situaciones que conocemos y desconocemos en nuestra Iglesia, para que cada día podamos ser más los católicos que se unan en oración para el mayor bien de nuestra Iglesia. Por todas las personas que no tienen trabajo, especialmente en estos momentos de pandemia, o los que se han quedado sin empleo. Señor, ayúdalos y que sea también tu gracia la que pueda darles la paciencia y la confianza para que pronto puedan estar en el lugar que tú quieras, Señor. Te pido también de manera especial por el futuro matrimonio de Carolina Baxín y Daniel, para que tú los ayudes a llevar una buena unión que busque tu gloria. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tú nos hablas al corazón. Gracias, Señor, por aquella oración del Benedictus que también
nos ayuda a recordar las palabras que se dirigieron también a Juan el Bautista. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando al pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Y por la entrañable misericordia de nuestro Dios, te visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Juan el Bautista decía que Él crezca y que yo disminuya. Y Señor, esto solamente puede ser posible con la oración. Que tú crezcas y yo disminuya en la medida que más me entregue a ti, en la medida que mi corazón tenga ese deseo y ese celo de estar contigo, más que conmigo, más con tus intereses, Señor, que con los míos. Ser más de ti, Señor, y cada día menos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti como tus santos. Ayúdanos a anunciarte como San Pablo. Ayúdanos a tener esa valentía y confianza en tu perdón como San Pedro. Y ayúdanos a tener esa humildad que fue la que hizo grande a San Juan el Bautista. Gracias, María Santísima, a ti también, por ser la esclava del Señor, por ser modelo y ejemplo. Y por el día de hoy, también con tu presencia, abrazarnos y hablarnos al corazón. Bendita seas, María, benditos sean los santos, todos los santos de nuestra devoción. Y bendito seas tú, Jesucristo. Gracias por esta noche y por estos momentos de oración. En tus manos encomendamos todo nuestro ser. Amén. Y despedimos a Katia Ortega con un fuerte aplauso. Queremos por último mandar saludos a Nayeli Cuevas, Ann Siur, Juliana Martínez, Flor de la Cruz, Lilian Palmeros, Graciela González y Margot Hernández. Yolanda Márquez nos comenta: Dios nos ilumine para que San Juan Bautista continúe gritando en el desierto y escuchando la palabra de Dios. Oscar Villegas dice: gracias, Catolins, por tan importante información de la vida de los apóstoles Pedro y Pablo. Felicidades, Gaby, por tu importante participación. Y respecto al último segmento, Astrid Cabrera comenta: excelente temática, gracias por los consejos que debemos seguir para ser verdaderos profetas, sacerdotes y reyes. Dios los bendiga. Y en las encuestas, a la primera pregunta, ¿cuáles son los 3 oficios de Cristo indispensables en nuestras vidas? La mayoría contestó con la respuesta correcta: sacerdote, profeta y rey. Y cuando se celebra la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, de igual manera, la mayoría contestó de forma correcta el 29 de junio. Y antes de dar por terminado este Café con 3 de Fe, queremos recordarte cómo es que nos puedes apoyar para que sigamos juntos en este apostolado. Y bueno, decirte, Catolín, que tenemos a la venta el café, así como las tazas, la revista en su primero, segundo y tercer número. También tenemos algunos bultos de algunas imágenes religiosas y una memoria USB de los Sagrados Corazones. Por allí ya la producción los está enfocando para que puedan ustedes verlo. Recordarles que con esto nos ayudan para continuar en el apostolado, pero sobre todo invitarlos a que sigan orando por cada uno de nosotros para que podamos seguir trabajando en el reino de Dios. Asimismo, queremos invitarlos para que el día de mañana nos acompañen en la transmisión de la Hora Santa a las 5:30 desde la Rectoría de Nuestra Señora del Carmen y posteriormente 6:30 la Santa Eucaristía. De esta manera queremos concluir este programa y le pedimos la cuenta, por favor. Esto fue Un Café con 3 de Fe.